bien. ¿Alguna pregunta que deseen hacerles? Bueno, ¿sin micrófono? ¿Está bien? It's fine, I'm fine. Okay, just just if I sound A ver. Bueno, primero que nada, felicidades por la película, a mí sí me gustó mucho. Vengo de 2 funciones en la mañana, películas de corte como muy naturalista, muy urbano, y siempre es refrescante encontrarse con este tipo de historias que de repente en el cine latinoamericano no se ve mucho. Y bueno, te quería preguntar, yo vi 2 trabajos tuyos anteriormente, vi Crónicas, vi Rabia también, como que no sé si es por tu formación o alguna... ¿Qué razón tienes que siempre incluyes un elenco muy variado de nacionalidades en tus películas? No sé si es alguna por tu formación académica, alguna cuestión así. Bueno, muchas gracias por el comentario. Y sí, o sea, quiero agregar a lo que comentaste de justamente después de ver películas muy naturalistas y muy reales en ciertos sentidos. Es muy interesante también el experimentar con otras formas, y de hecho a mí este proyecto, una de las cosas que me atrajo fue que tenía un lenguaje muy propio, ¿no? Un lenguaje que igual también tenía que anclarse en otro tipo de realismo, un realismo más científico, un realismo en creerse una situación muy extrema, y para lograrlo pues anclarse mucho en el lado de la ciencia, digamos, de la ciencia ficción. Y en cuanto a tu pregunta acerca del elenco variado, cada película pide algo distinto. O sea, en caso de Crónicas, yo sabía que la historia estaba planteada con un equipo de reporteros de un programa de televisión en Miami que venía a Ecuador a cubrir una historia muy sensacionalista, y se prestaba justamente hasta por contraste con el mundo con el que se encuentran, el castear a un elenco muy diverso. O sea, John Leguizamo, Leonor Watling, Chema Yaspic y bueno, y Damián Alcázar, que realmente hizo un papel increíble. Como que me funcionaba bien ese grupo. Adicionalmente, en el caso de Crónicas, de una coproducción, entonces había también el tema ya práctico, logístico, de que teniendo a gente de varios países también puedes conseguir más recursos de distintos países. En el caso de Crónicas, de una coproducción con México. Rabia se planteó desde un principio como una película de migrantes latinoamericanos en España. Igual se armó un elenco también bien ecléctico, bien especial, o sea, con Gustavo Sánchez Parra y Martina García por un lado, pero igual la familia española es una familia muy inusual, pero que funciona muy bien, con Concha Velasco, Isiervo Gaín, Alex Brendemol, que realmente fue súper interesante. O sea, como director, es que hay 2 momentos claves como director en cualquier película: es el momento de hacer que el guión funcione y castearlo. O sea, si haces bien esas 2 etapas, puedes divertirte y puedes crear y puedes hacer cosas interesantes. Si no, te entierras. O sea, entonces es dar mucha prioridad a eso, ¿no? Y jugar con el lado ecléctico. O sea, en esta película era una expedición en el futuro, privada, donde de alguna forma igual es un mundo más globalizado, gente de distintos lugares. Era súper interesante poner además a gentes de distintos... o sea, inclusive distintos tipos de actores, gente que viene de experiencias muy diferentes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal? Mi pregunta es, ¿por qué elegiste narrar esta historia de esta forma y no sumergir directamente al espectador en la acción, en las escenas como tal? ¿Y qué ventajas encuentras de narrar, como lo vimos, una historia que, por cierto, está muy bien lograda, a mi parecer? Muchas gracias. Yo siento que desde un principio la manera de cómo se iba a contar esta historia era igual de importante que la historia misma. O sea, de hecho, y bueno, siempre es un alivio poder hablar de esto después de haber enseñado la película.
en las entrevistas tengo que frenarme mucho con cómo lo presento, pero el hecho de que estos astronautas finalmente son exploradores que están en una situación tan extrema y que saben que ya no tienen ninguna posibilidad de vivir, el hecho de que ellos deciden salvar un legado, una imagen, una prueba, algo que es justamente lo que va a dar significado a todo este viaje, a toda esta locura en la que se embarcaron. El hecho de que justamente esa sea como la pieza final, la pieza más importante, de alguna forma entra perfectamente con la idea de que tú lo que estás viendo es eso, finalmente, como espectador estás viendo el documento de que las cosas eventualmente funcionaron, y funcionaron tal vez de otra manera de lo que uno se hubiera esperado, con otro tal vez de otras conclusiones, de otras situaciones que sí sería otro tipo de película. Y empiezas a tener también todo un metalenguaje súper interesante, porque finalmente la película que estás viendo, tú el rato como espectador ya entiendes que te están contando esta historia, que hay una empresa atrás de esta pieza, que finalmente es una pieza un poco propagandista, una pieza promocional de la empresa de Europa Ventures, contando una historia que podría ser una tragedia desde una perspectiva heroica y de una perspectiva de contar las cosas importantes, entre comillas, los sacrificios, pero siempre y cuando haya una conclusión positiva desde la perspectiva del descubrimiento, de la exploración. Y eso me pareció súper interesante, porque como director de repente estás trabajando poniéndote en los pies de un narrador que es quien sea que editó esta película, quien sea que agarró este material y lo puso en ese orden. Y eso por un lado te libera de ciertas cosas, también te exige mucho rigor, porque la película no es algo que estilísticamente debe tener las cosas que yo normalmente meto estilísticamente en mis películas, sino que es lo que podría existir ahí en esa nave, en esta situación, como se está contando. Juegas con otra paleta de herramientas, en vez de trabajar con una cámara, por ejemplo, en movimiento, donde puedes acercarte a un close-up, puedes acercarte a un detalle, puedes darle dinamismo de otras maneras. Aquí, contando todo a través de los planos fijos, tienes otro lenguaje, y el reto que las cámaras, que tienen también cada una su propia personalidad, se van dañando, eso va haciendo eco a la muerte de cada uno de los astronautas. O sea, cada uno, o sea, hay como muchas razones que te funcionan de una manera distinta que otra película, y que justamente es una de las cosas que me parecía más interesante a mí como director, y que creo que le hacen que funcione. Me gustaría que pudieras explicarnos, antes de pensar en este proyecto, en qué te inspiraste, y finalmente, cuando ya tomas la decisión de llevarlo a cabo, desde luego que intentaste dejar un mensaje en los espectadores. Me gustaría saber qué mensaje pretendiste, saber si coincide con el que nosotros captamos. Bueno, ya cuando la película está lista, finalmente es lo que queda en la película, lo que cada uno interpreta a su manera. Igual, a ver, esta película habla acerca yo creo que por un lado del deseo humano, del instinto humano de explorar, de ir más lejos, de tratar de descubrir cosas, de tratar de expandir sus horizontes, y paralelamente a eso al sacrificio que esto conlleva. O sea, los descubrimientos extremos también llevan a sacrificios extremos, y es un poco una película que finalmente yo creo que funciona en varios niveles. Por un lado es justamente hablar de ese instinto, de exploración y de sacrificio que está ahí, pero también es acerca de la búsqueda de algo más, de la vida en otro lugar, mientras también estás en proceso de entender tu propia mortalidad y elegir o tratar de elegir cómo va a funcionar esa mortalidad. O sea, finalmente cada astronauta en su momento, o sea, todos se encuentran en una situación donde les espera alguna forma distinta de muerte, pero cada uno sí elige en su momento, casi todos, cómo morir de alguna forma. O sea, sí hay como una intervención de ellos, y eso también me parece súper interesante, porque juega como otro elemento aparte de eso, ¿no? Me preguntabas qué me inspiró. La verdad es que este proyecto me llegó, o sea, no fue un proyecto que yo empecé desde cero.
El proyecto ya existía, estaba en manos de un par de productores en Estados Unidos que habían visto mi trabajo y me enviaron el guión. Y la verdad es que a mí me enganchó muchísimo el guión, le vi mucho potencial en cuanto al tipo de historia, le vi un gran reto, hacer una película de ciencia ficción, era algo muy alejado de lo que yo había hecho antes. Le vi un reto además a nivel del trabajo con actores, del trabajo, no sé, tan riguroso que pedía el formato de la película. Y como que me clavé mucho en eso y poco a poco pues también la película se fue volviendo muy mía, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, nada más. Bueno, yo te quería preguntar, tengo entendido que la película ya salió para el mercado en Estados Unidos en DVD, Sí. Blu-ray. No sé si aquí, porque vamos un poquito desfasados con este tema. Los temas de la distribución son siempre temas complejos. Sí, la película en Estados Unidos ya tuvo su estreno comercial, estuvo en salas de cine y estuvo también en el mercado de video on demand, y ahora de hecho ya está también en DVD. Esto empezó en julio, agosto de este año. Definitivamente la producción es una producción norteamericana y ese era como el mayor apuro que tenían los productores y el distribuidor de allá, que es Magnolia Magnet. En Latinoamérica todavía tengo que ver qué pasa exactamente. Hay un distribuidor que está manejando toda Latinoamérica que se llama Sun Distribution, y ellos estaban analizando de qué forma distribuirlo. En Ecuador, por ejemplo, yo la voy a distribuir yo mismo en noviembre, se estrena a finales de noviembre, y la vamos a estrenar en salas y la vamos a estrenar, digamos, haciendo bastante ruido alrededor de la película. Aquí no sé exactamente qué va a pasar. Sé que el distribuidor está viendo opciones. Puede ser que termine solo moviéndose igual por internet y DVD y eso. El tema de la distribución es muy complicado llegar a los otros países, al menos que sea una película. Es una película finalmente independiente norteamericana, o sea, no está respaldada por un estudio, por un gran esquema de distribución, sino que igual tiene que encontrarse su camino. Y un poco dentro de su nicho, de la ciencia ficción y cine como más de género, ese nicho está como mucho más fuerte, igual más en home video, en DVD, en video on demand. Veremos, ojalá si logre la película igual tener algún estreno en salas en algunos de los países latinoamericanos. Por el momento no lo sé, no. Y también es algo que no está dentro de mis manos, porque la película no la produje yo. Entonces no, ese tipo de decisiones la verdad es que no las tomo yo. A veces suceden cosas muy buenas y a veces las cosas no sabes qué está pasando. ¿Hay otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis. Mi primera pregunta, o lo primero que noté, por ejemplo, hace poco fuimos al festival de Guanajuato, estuvo Danny Boyle. Algo que me llamó la atención fue que él hacía de notar que en las películas de ciencia ficción, desde Kubrick, vemos todo en slow motion, ¿no? O sea, el danzar, la pluma flotando. Y él decía que, bueno, realmente no es así en el espacio, ¿no? Que sí te mueves con una libertad, y fue lo que me llamó la atención aquí, ¿no? Sabemos realmente a los actores y toda la dinámica de la película es un elemento más natural, más real, ¿no? Y, bueno, no sé qué te llevó a verlo de esa manera, si la investigación y todo, a tratar de llevarlo así, ¿no? Y, bueno, una pregunta también para Marinka. Sí, Ana María. Sí. What's your Hazla en español. Puedes preguntarme en español. bueno, ¿cuál fue tu mayor reto en cuanto a tu actuación? Digo, porque realmente lo que vemos aquí es como si fuera un documental, ¿no? Entonces, en un documental vemos los sentimientos más a flor de piel, que decimos lo más naturales o verdaderos posibles. Entonces, ¿cuál sería tu mayor reto para llevar o tratar de demostrar estos sentimientos, ¿no? Lo más natural posible? The biggest challenge, the greatest challenge. The rest you got? It's always a challenge to get to a certain emotional temperature, I think. And Siempre es un desafío realmente lograr transmitir esto.
llegar a una temperatura emocional. Yes, it all came after all the scientific research and all the discussions and the help we had from NASA and from the amazing professionals that we had on set with us. Y realmente todo esto lo pudimos lograr después de toda la investigación y todas las pláticas que se tuvieron entre todos nosotros con la NASA y todo lo que hubo detrás en cuanto a investigación. Especially in the at the end, it all comes to a character or a person being alone with themselves. Al final vimos que se reduce a una persona que se queda sola consigo misma. So facing solitude, void, infinity, Enfrentando la soledad, el vacío, el infinito and mortality, y la mortalidad. which would be no different in another time and place. Que no sería de todos modos nada distinta en ningún otro lugar, ni época o momento, For any human being. para ningún ser humano. The only difference is that I did it in my own way because every one of us is unique. La única diferencia es que yo lo hice pues en mi manera particular porque cada ser humano es único. Yeah, so it was just theatre, basically. Pero bueno, Acting. actuar, teatro, básicamente. Respondiendo ahora a tu primera pregunta, que era el tema de los movimientos en sí, la velocidad versus movimientos lentos, pues una de las primeras decisiones que tuvimos que tomar desde la etapa del guión era cómo íbamos a manejar la gravedad versus la gravedad cero o gravedad artificial o los distintos tipos de gravedades que finalmente habrían en cada, por ejemplo, la superficie de la Luna versus la gravedad artificial en la nave. Y nuevamente fuimos igual también por el lado científico, o sea, como en un viaje de esta duración, todos los científicos con los que hablábamos, tanto en JPL, en la NASA, en Pasadena, en la gente de SpaceX, que es una compañía que diseña cohetes privados para llevar carga a la estación espacial, o distintos grupos, siempre nos decían, bueno, el gran problema con una misión tripulada de largo tiempo es la gravedad cero. Con gravedad cero tu cuerpo se va haciendo pedazos, los músculos se van atrofiando, no te ejercitas. Para el equivalente de 1 hora de ejercicio en la Tierra, con gravedad cero necesitarías hacer 8 horas de ejercicio y necesitas como también para la sanidad mental, tener a tu cuerpo bien, y lo más importante para eso es sí tener gravedad simulada. Y la manera más simple de tener gravedad simulada es a través de un sistema de centrífuga, donde los mismos diseñadores que tienen proyectos de la NASA para misiones tripuladas a algunas décadas más adelante en el camino, siempre están planteando esa opción y de hecho que los astronautas pasen el mayor tiempo posible ahí. Entonces, iba a haber naturalmente un contraste entre el movimiento de gravedad artificial que se da en esos espacios, con la gravedad ya cuando aterrizan en Europa, y el no tener gravedad en la parte central de la nave, que es donde no existe el efecto centrífuga. Y ahí, por un lado, me parecía muy chévere el tener cosas que sí tengan su gracia, su poesía, o sea, que sí sean, o sea, sí hay algo bonito con el tema de la gravedad cero, pero finalmente también éramos de una película con recursos muy reducidos, entonces fuimos eligiendo muy claramente cuáles eran esos momentos y cómo darles mucha fuerza a esos momentos. Entonces, algunas tomas, por ejemplo, la de James que sube la escalera y empieza a flotar, esa es una cosa que él estaba con cables y pues fue como más tradicional del personaje y te permitía el personaje colgado, pero que tienes que hacerlo con mucho cuidado, con mucha, digamos, de manera muy suave para que no sientas que hay un movimiento brusco. Por otro lado, también jugamos mucho justamente con las posiciones de las cámaras, con tener una cámara filmando, por ejemplo, a un astronauta desde una perspectiva así, y la de al lado está a 90 grados girada, entonces pierdes también como la noción de hacia dónde es arriba, hacia dónde, o sea, realmente cuál es el espacio y cómo funciona, o sea, como que te desorienta un poco y ayuda. También hicimos trucos muy caseros, o sea, como teníamos cámaras fijas, era muy fácil, por ejemplo, ponerle a uno de los personajes sobre una estructura verde que luego se la podía quitar, eliminar y de esa forma, o sea,
ponerles en posiciones que ayudaban a vender la idea de la gravedad cero. Y finalmente, o sea, es interesante lo que dices de que si hay velocidad, si hay cosas como por ejemplo la caída de William, cuando se muere William, que era muy efectivo si de repente en todo el caos de la nave moviéndose, de la nave a punto de estrellarse, jugar con un personaje que se estrella de esa forma, sí contrasta mucho con la onda, el resto de cosas que hemos estado viendo, ¿no? La perspectiva de los astronautas mismos en general yo sí siento que tiene esta cosa medio lenta, pero de repente hay momentos que sí se aceleran, o sea, es interesante jugar, o sea, aquí realmente era además una paleta de elementos que no estaba, o sea, que era distinta, que si hubiera sido otro tipo de formato también. Una última pregunta. Sí. Bueno, muchas felicidades por el trabajo, la verdad es una excelente obra de ciencia ficción. Gracias. La actuación creo que de todos fue como muy contundente, muy emotiva. Y bueno, mi pregunta sería como, ¿cuál fue a lo mejor el reto, pero importante, sobre todo en términos de montaje y de esta investigación científica? Tuvieron asesoría con la NASA, tuvieron como muchas bases científicas, pero lo que más siempre se busca en ciencia ficción es fracturar como esta posible realidad y esta intención de construir como un diálogo con otra criatura, en otra, pues en otra condición, ¿no? Atmosférica, climática, etc. ¿Qué reflexionan ustedes en el proceso, tanto como director como actriz, en la vida extraterrestre, la vida humana, el valor, la filosofía, pero sobre todo hay una frase que ya menciona, ¿no? Que en la búsqueda del conocimiento, pues la vida no vale absolutamente nada. ¿Quieres que okay. A ver, por mi lado, yo sí siento que, a ver, claro, el mayor reto de la película era encontrar ese balance, ese equilibrio entre sentir que lo que estabas contando era algo anclado en una realidad, anclado en una ciencia, anclado en una posibilidad. De hecho, desde el principio, uno de los conceptos, cuando yo entré a bordo del proyecto y hablé con el guionista, hablé con los productores y todo, siempre se habló de que lo que se quería era contar una historia como de un primer contacto con otra, digamos, con otra forma de vida, contado desde una perspectiva muy realista, ¿no? O tomándonos las libertades mínimas como para, digamos, dar la versión más optimista en cierto sentido, bueno, pesimista con lo que le pasa a los personajes, pero optimista en cuanto al tipo de descubrimiento y lo que podría encontrarse ahí. La luna de Europa de por sí es una fuente de inspiración gigantesca y es un sitio que existe, que lo retratamos de la manera más cercana a lo que se sabe, que es una luna de hielo, pero que dentro de ese hielo pues tiene un océano gigantesco donde hay mareas, donde hay calor, donde hay una serie de elementos que harían que la vida sea propicia ahí. Yo, la verdad, a ver, en la vida y en cosas, o sea, tengo tal vez mi propia mística interna de cómo veo el mundo, pero soy muy escéptico de las cosas hasta que no se convierten en ciencia. O sea, soy muy escéptico de la religión, soy muy escéptico de ciertos tipos de espiritualismo. Creo que hay cosas que uno lleva adentro. Y esta película, de alguna forma, siempre nos acercamos con la idea de que si había un contacto con un ser vivo en otro lugar, tratarlo como que esto fuera simplemente una especie, el equivalente a un explorador que va a África por primera vez y ve un león por primera vez. O sea, simplemente es una criatura nueva que tiene muchos elementos igual referentes cercanos a cosas que podríamos conocer. O sea, aquí nos inspiramos mucho igual de lo que son criaturas submarinas, pero a la vez también, claro, paralelamente a esa mente muy científica, además que está presente en todos los personajes, el hecho de que hay un proceso, un viaje interno a enfrentar tu propia mortalidad. Y en el momento que estás enfrentando tu mortalidad, generalmente ahí es donde le sale la espiritualidad de la gente y la duda y la religión y todo eso. Pues cómo enfrenta cada uno esto, ¿no? Y cómo lo ven desde la perspectiva más pragmática o no. Y eso para mí es mucho de lo que se trataba en la película. The question, yeah. I can't repeat the question. Okay, then I'm going to do something. I want to read you something, okay? Les voy a leer algo.
I can't really remember the question, but I wanted to read something to, if I can find my phone. Porque de todas maneras no me acuerdo de la pregunta, pero les quería de todas formas leer algo aquí en mi teléfono. A modern technique. I wanted to read something to Sebastian. I'm going to do it publicly. Sebastián, voy a hacerlo públicamente, ¿eh? Voy a leer algo. What is this? The Icarus? No, sorry. Ya sabe lo que voy a leer. While I was preparing, Lo que estaba preparando, I stumbled on this little text. me encontré con este pequeño texto. So, what are we here for, ¿Para qué estamos aquí? if not to enjoy life eternal? Sino para disfrutar la vida de manera eterna. Solve problem we can. Resolver los problemas que podamos. Solve what problems we can, sorry. Give light, Dar luz, peace and joy paz y alegría to our fellow man, a nuestros hermanos and leave this dear fucked up planet y dejar un día este planeta hecho pedazos, a little healthier un poquito más sano than when we were born. que cuando nosotros nacimos. Who knows what other planets ¿Quién sabe qué otros planetas we'll be visiting estarán visitando? and what new wonders they will unfold? ¿Y qué nuevas maravillas van a ser las que encuentren? We certainly live more than once. Definitivamente vivimos más de una vez. Do we ever die? ¿Nos morimos algún día? That is the question. Esa es la pregunta. In any case, De cualquier forma, thank God gracias a Dios, we're alive estamos vivos and of the stars. y estamos lejos de las estrellas. No, of the stars, we're made of stars. Ah, y estamos hechos de estrellas. Yeah. Into all eternity. En toda la eternidad. Amen. Amén. Muchas gracias, muchas felicidades. Es increíble. Estoy totalmente de acuerdo con Nick de la posibilidad de hacer un cine de ciencia ficción inteligente. La película con pocos recursos te mete y como espectador la gozas verdaderamente y con tu actuación maravillosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.